Bienvenidos, este es un video mini actividad para aprender a utilizar el generador de funciones. Para comprender el funcionamiento de un generador de funciones vamos a montar el siguiente circuito. Vamos a utilizar un osciloscopio, un generador de funciones y un osciloscopio. Vamos a utilizar un Arduino, un generador de funciones y un osciloscopio. Entonces, el generador de funciones tiene estas características. Tiene la frecuencia, la amplitud, la que se desea y un desfase de corriente continua. Vamos a colocar la amplitud en 2 y el desfase vamos a ponerlo por ahora en 0 para analizar el comportamiento. Damos correr a la simulación. Es importante para el Arduino que cuando lo abramos demos clic en cualquiera de sus características y posteriormente demos Enter. Entonces, aquí podemos ver, vamos a entender el funcionamiento de sus características. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el voltaje que se va a tener desde 0 hasta el pico de la señal. Entonces si la amplitud es 2, entonces va de aquí a acá, hay 2 voltios. La frecuencia es cuántas veces se va a repetir por segundo la señal. Entonces digamos, si le añadimos un 0, la señal se va a ver mucho más pequeña porque va a pasar muchas más veces por segundo. El desfase CC de corriente continua es un voltaje constante, el cual se le va a sumar a la señal seno que tenemos para hacerla subir o bajar de la escala de 0. Si le damos un valor positivo, va a subirse y la escala va a cambiar. La escala en el osciloscopio para poder visualizarla mejor. Lo mismo como si el valor es negativo. Baja y conserva la amplitud. Muy bien. Ahora vamos a dejar esto en 0 y vamos a ver. Aquí tenemos varias señales. Tenemos una señal cuadrada, tenemos una señal triángulo y también podemos ver el valor constante, poniendo 0 de amplitud y un valor cualquiera de señal de C. Aquí, como pueden ver, no importa qué señal se le tenga, ya que como la amplitud es 0, entonces pues eso en realidad no nos va a importar. Ahora, ¿cómo se visualiza esto en el Arduino? Tenemos que tener en cuenta que para el Arduino leer esto no va a ser como leer 1 voltio, 2 voltios, no. El Arduino por dentro trae un conversor análogo digital, el cual hace una conversión entre voltaje y un número para el Arduino. El caso del Arduino se va a tomar la siguiente convención. El valor de 0 voltios va a ser 0 en el valor del número que toma el Arduino. Y el valor de 5 voltios va a ser 1023. Entonces vamos a visualizar esto. Vamos a programar, vamos a botar lo que tengamos ahí y vamos a imprimir directamente lo que se lee en el pin analógico a 0. Listo. Corremos la simulación. Como se había comentado, va a haber mucho ruido para el Arduino. Entonces tenemos que dar Enter a la señal y aquí ya se estabiliza. Como se puede ver, vamos a tener un valor de 204, el cual si ustedes multiplican 1024 sobre 5 voltios por 1 voltio de entrada, nos va a dar aproximadamente este valor. Entonces, si nosotros entramos con 5 voltios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un valor de 1023, el que se les comentó. Y si entramos con un valor de 0, vamos a tener un valor aproximado de 0. En este caso es menos 1. En una escala entre 0 y 1024, pues no es tan significativo. Entonces, se sabe que es 0. Entonces, si nosotros vamos cambiando la señal, va a ir aumentando conforme, o más bien dicho, mejor dicho, proporcional a la señal de 0 a 1024 que habíamos definido. Entonces, si es 2,5, que es la mitad entre 0 y 5, vamos a tener la mitad entre 0 y 1023, que es 512. Entonces, así es como se utiliza un generador de funciones en el Arduino. Posteriormente, esto se podría guardar en una variable, si se quisiera. Pero en este caso, se va a dejar de esta forma. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por ver el video.